Mi hijo me internó en un asilo de ancianos y me llamó simple conserje frente a extraños. Mi nombre es Manuel Torres. Lo que Ricardo no sabía era que este conserje había donado en secreto casi $2 millones para salvar a familias en crisis médica. Cuando me dejó en la residencia Jardines de Paz para robar el dinero de mi casa y pagar una membresía de $85,000 en un club de campo, activó una cuenta regresiva legal que destruiría todo lo que había construido sobre mentiras. El título médico falso, las referencias fraudulentas, toda la identidad que había inventado para escapar de su vergonzoso padre. No supliqué, no lloré. Hice una sola llamada telefónica. 96 horas después, 200 familias a las que yo había ayudado rodearon ese asilo. Las cámaras de noticias grababan, y Ricardo descubrió que su herencia, cada centavo de ella, ahora pertenecía a las personas a las que había menospreciado durante años. ¿Saben qué es lo hermoso de la justicia? A veces es servida por las mismas personas de las que intentabas esconderte. Suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Leo cada uno de ellos. Así es como un nadie de 70 años le enseñó a su hijo que el respeto no se compra, se gana. Permítanme llevarlos de vuelta al 15 de marzo de 2024, en nuestra pequeña ciudad. Yo estaba sentado en mi vieja camioneta cuando Ricardo se detuvo en su auto lujoso. Mi camioneta tenía casi 300,000 kilómetros, pero seguía funcionando como el día que la compré. Papá, tenemos que hablar. Ni siquiera podía mirarme. Actuaba de la misma manera desde que tenía 25 años, siempre mirando por encima del hombro para ver quién podría estar viéndolo hablar con el viejo conserje. La casa vale ahora $2,5 millones, dijo. El vecindario se ha vuelto muy exclusivo. Yo sabía lo que venía. Ricardo había estado rodeando esta conversación durante meses. Te encontré un buen lugar. Residencia Jardines de Paz. Habitación privada, $320 al día. $320. Él había hecho su investigación. ¿Qué pasó con el trabajo farmacéutico? Le pregunté. Pensé que el negocio iba bien. Su rostro se tensó. Ricardo vendía suministros médicos a 47 consultorios en 3 condados. Buen dinero, pero no dinero de club de campo. No se trata del trabajo, papá, se trata de planificar el futuro. Tienes 79 años. 69. ¿Pero quién cuenta? ¿Sabes lo que la doctora Elena me dijo en tu último chequeo? Signos tempranos de confusión, problemas de memoria. Lo miré fijamente. La doctora Elena Vargas había sido mi amiga durante 15 años. Ella nunca había dicho nada parecido. Ya dejé un depósito, continuó Ricardo. Te esperan mañana. ¿Mañana? El Club Campestre del Río tiene una vacante. Hay una lista de espera de 18 meses, pero alguien se retiró. Si no me muevo rápido, Club Campestre. La mandíbula de Ricardo se endureció. La misma expresión que había usado desde la Facultad de Medicina, desde que comenzó a decirle a la gente que iba a ser médico. Algunas oportunidades no esperan, papá. Fue entonces cuando entendí. Ricardo no estaba planeando mi cuidado futuro. Estaba planeando su reputación. Verán, Ricardo había estado viviendo una mentira durante 13 años. Allá por 2011, había abandonado la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal. Segundo año. No pudo con la química orgánica, pero nunca me lo dijo. Durante 13 años, había estado cargando un diploma falso. Doctor en Medicina, 21 de mayo de 2011. Hermosa caligrafía. Le costó $800 comprárselo a un tipo en la ciudad. Le había estado diciendo a la gente que se estaba tomando un descanso de la medicina para acumular capital en ventas farmacéuticas. Un desvío temporal. En cualquier momento, abriría su propio consultorio. El club de campo se suponía que haría eso permanente. Relacionarse con médicos de verdad. Tal vez dejarían de preguntar cuando planeaba usar su título médico. Ya firmé los papeles, dijo. Jardines de Paz, tu habitación está lista. Me miré las manos.
43 años limpiando pisos, vaciando botes de basura, trapeando pasillos. Estas manos habían fregado cada centímetro del Hospital General. 2 veces. Ricardo había pagado la facultad de medicina con estas manos. $180,000 durante 6 años. 3 trabajos. Conserje del hospital durante el día. Edificios de oficinas por la noche. Mantenimiento de fin de semana en el centro comercial. Nunca faltó un pago de matrícula. «Papá, ¿me estás escuchando?» Estaba escuchando. También estaba recordando algo que Ricardo no sabía. En mi sótano, detrás de la caldera, guardaba una pequeña oficina. Un archivador con 847 carpetas. Cada carpeta tenía el nombre de una familia. Cada familia había necesitado ayuda con facturas médicas que no podían pagar. La familia Vargas. $12,000 para cirugía pediátrica. La familia Gómez. $8,500 para quimioterapia. La familia Jiménez. $15,000 para diálisis de emergencia. 847 familias. $1,947,338. 25 años de donaciones sistemáticas. Pero Ricardo siempre había estado demasiado avergonzado para visitar mi sótano. «Estarás más feliz allí», dijo, «rodeado de gente de tu edad». Asentí lentamente. «¿Cuándo nos vamos?» «Ahora». Las maletas están empacadas. El viaje a Jardines de Paz tomó 18 minutos. Ricardo mantuvo la radio encendida para evitar conversar. Vi mi ciudad pasar borrosa por la ventana. 43 años en este pueblo. Cada esquina guardaba un recuerdo. Cada familia a la que había ayudado. El asilo estaba en la calle principal. Edificio de ladrillo de 3 pisos. Césped perfectamente cuidado. Letrero al frente. Jardines de Paz. Donde la familia es lo primero. Ricardo estacionó cerca de la entrada. Dejó el motor encendido. «¿Esto es temporal?», dijo. «Solo hasta que me establezca». «¿Establecerte?» «Lo del club de campo». «Es una inversión, papá. Club Campestre del Río. Esta es gente importante. Cirujanos, especialistas, administradores de hospitales, el tipo de relaciones que abre puertas». Ahora entendía. Ricardo no se estaba uniendo a un club de campo. Estaba comprando su entrada a una nueva identidad. $85,000 de cuota de iniciación. $2,400 de mensualidad. Es costoso. ¿Pero de dónde sale el dinero? Las manos de Ricardo se apretaron en el volante. «¿La casa, papá?» «Está en una ubicación privilegiada. Los desarrolladores están rondando». «¿Con tus gastos médicos acercándose?» «¿Qué gastos médicos?» El cuidado de la demencia temprana no es barato. Jardines de Paz es solo el comienzo. Eventualmente necesitarás tratamiento especializado. Unidades de cuidado de la memoria. Supervisión las 24 horas. Él había pensado en todo. Creó una línea de tiempo ficticia completa de mi deterioro. «El dinero de la casa cubrirá todo», dijo. 5 años, tal vez 10. Después de eso. Ricardo no respondió. Ya se estaba bajando del auto. Dentro de Jardines de Paz, todo olía a desinfectante industrial y comida institucional. La coordinadora de ingresos, una mujer llamada Patricia, tenía mis papeles listos. «Señor Torres, bienvenido. Hemos preparado la habitación 217 para usted». «Doctor Ricardo Torres», dijo mi hijo, estrechándole la mano. «Soy un profesional médico, así que entiendo los desafíos que enfrentan aquí». Profesional médico. No médico, nunca médico. Siempre algo lo suficientemente vago para evitar preguntas. Patricia sonrió. «Maravilloso. Ayuda cuando los familiares entienden de atención médica. He traído la lista de medicamentos de papá, información del seguro, contactos de emergencia». ¿Contactos de emergencia? Solo yo. Papá no tiene mucha familia. Eso era cierto. Mi esposa Margarita murió hace 8 años. ¿Cáncer? 63 años.
Ricardo había estado demasiado ocupado con conferencias médicas para visitar mucho durante sus últimos meses. Conferencias médicas que en realidad eran reuniones de ventas farmacéuticas en salones de hotel. ¿Alguna restricción dietética especial?, preguntó Patricia. Nada serio. Papá es bastante fácil de mantener. Fácil de mantener. 43 años criándolo, y me habían reducido a fácil de mantener. La habitación 217 tiene una linda vista al jardín, dijo Patricia. La tarifa mensual es de $9,600. 9,600. Ricardo también había mentido sobre la tarifa diaria. ¿Está bien?, dijo Ricardo. Yo me encargaré de todos los arreglos financieros. Tomamos el ascensor al segundo piso. La habitación 217 era pequeña pero limpia. Cama individual, escritorio, televisión, baño privado, ventana que daba a un patio con bancos y macizos de flores. Esto es lindo, papá. Tranquilo. Me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Vendré el próximo fin de semana, dijo Ricardo. Primero, instálate bien. Ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Ricardo. ¿Sí? Las llaves de la casa. Dudó. Las necesitaré. Para las visitas de la inmobiliaria metí la mano en mi bolsillo. Saqué mi llavero. 43 años de llaves. Casa, camioneta, apartado postal, armarios de mantenimiento del hospital. Ricardo las tomó sin mirarme a los ojos. Esto es lo mejor para todos, papá. Ya verás. Después de que se fue, me senté solo en la habitación 217. $9,600 al mes. 9,600 por 12. $115,200 al año. Mi casa valía $2,500,000 de dólares. A las tarifas actuales del asilo, ese dinero duraría 21 años. Yo tenía 69 años. Ricardo apostaba a que no viviría más allá de los 90. Pero Ricardo no sabía sobre la llamada telefónica que había hecho desde la camioneta. Carmen. Trabajadora social del hospital. Amiga de 20 años. La mujer que me había ayudado a coordinar la asistencia médica para 847 familias. Manuel. ¿Qué pasa? Carmen. Necesito que hagas algunas llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? ¿Recuerdas los documentos del fideicomiso que establecimos? ¿Los que Margarita insistió en hacer? Pausa. ¿El fideicomiso benéfico? Manuel. Eso fue hace 18 meses. La cláusula de abandono se activa después de 72 horas de institucionalización involuntaria. Manuel, ¿estás seguro de esto? Miré alrededor de la habitación 217. Muebles institucionales. Voces de extraños en el pasillo. El olor a la soledad de otras personas. Estoy seguro, está bien. Llamaré a la doctora Elena. Luego a la oficina de asistencia legal. Gracias, Carmen. Manuel, lamento que esto haya pasado. No lo lamentes. Sé minuciosa. La cuenta regresiva había comenzado. Ricardo tenía 72 horas para cambiar de opinión. No lo haría. La mañana del sábado llegó con avena institucional y café tibio. Estaba sentado en el área común cuando el auto de lujo de Ricardo se detuvo afuera. Había traído a alguien con él. Una mujer rubia en traje de negocios, agente de bienes raíces. Papá. Ricardo apenas me miró. Ella es Valeria, de propiedades Premium. Ella se encargará de la venta de la casa. Valeria tenía dientes perfectos y un apretón de manos firme. Señor Torres, su hijo me dice que está emocionado por esta transición. ¿Emocionado? Mudarse a una vida asistida puede ser liberador. No más mantenimiento de la propiedad, trabajo de jardín, reparaciones. Miré a Ricardo. Estaba estudiando su teléfono. La casa tiene un potencial increíble, continuó Valeria. Ubicación privilegiada. Pisos de madera originales. Estamos pensando en un precio inicial de $2,700,000. 2.7. El precio había subido de la noche a la mañana. El mercado se mueve rápido, dijo Ricardo. Valeria cree que podríamos tener ofertas para el martes. Martes. Faltaban 4 días.
¿Algún apego especial a la propiedad?, preguntó Valeria. ¿Reliquias familiares con las que debamos tener cuidado? Pensé en mi oficina del sótano. 847 carpetas, 25 años de documentación cuidadosa, cada familia a la que había ayudado, cada factura médica que había pagado discretamente. Hay algunos papeles en el sótano, dije. Archivos personales. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. ¿Qué tipo de archivos? Antiguos registros del hospital, documentos de impuestos. Yo revisaré todo, dijo Ricardo rápidamente. Nada importante. Pero Valeria ya estaba tomando notas. Querremos presentar el sótano como una oficina en casa. Muy popular entre los compradores. ¿Le importa si echo un vistazo rápido? En realidad, dijo Ricardo, el sótano está bastante desordenado. Tal vez deberíamos limpiarlo primero. ¿Desordenado con qué? Ricardo me miró. Luego volvió a mirar a Valeria. Viejos libros de texto de medicina. Mi padre estaba interesado en la medicina. Interesado en la medicina, no. Él pagó mi facultad de medicina. No, él trabajó en 3 empleos para que yo pudiera ser médico. Solo interesado. ¡Qué encantador!, dijo Valeria. Hombre autodidacta. Una historia de mucho esfuerzo. Autodidacta. Como si hubiera estado leyendo revistas médicas por diversión, en lugar de tratar de entender las facturas que estaba ayudando a pagar a las familias. Probablemente deberíamos donar esos libros, continuó Ricardo. Despejar el espacio. No toquen los libros, dije en voz baja. Ricardo se congeló. ¿Papá? Dije que no toquen los libros. El área común se quedó en silencio. Otros residentes levantaron la vista de sus periódicos y juegos de cartas. Valeria se aclaró la garganta. Tal vez debería volver cuando... No. Me puse de pie. ¿Quieren ver el sótano? Veamos el sótano. Ricardo dio un paso adelante. ¿Papá? Se supone que no debes salir de las instalaciones. Órdenes del doctor. ¿Órdenes de quién? La doctora Elena dijo que necesito atención supervisada por problemas de memoria. Me volví hacia Valeria. ¿Le parezco confundido? Valeria miró entre nosotros. Parece bastante lúcido, señor Torres. Papá, no hagamos esto más difícil de lo necesario. ¿Más difícil para quién? La cara de Ricardo se puso roja, del mismo color que se ponía en la universidad cuando lo atrapaban en una mentira. Mira, dijo, alzando la voz, estoy tratando de hacer lo mejor para todos. Ya no puedes vivir solo. La casa es demasiada responsabilidad. Esto, señaló alrededor de la sala común. Aquí es donde perteneces, donde pertenezco, con gente de tu edad, continuó. Gente que entiende por lo que estás pasando. ¿Por qué estoy pasando, Ricardo? Tienes 79 años. Eres un conserje jubilado viviendo en una casa que no puedes permitirte mantener. Conserje jubilado. Frente a una extraña, Valeria se movió incómoda. Tal vez debería. Trabajaste toda tu vida limpiando los desastres de otras personas, continuó Ricardo. ¿No crees que te has ganado el derecho a dejar que alguien más te cuide? Otros residentes estaban mirando ahora. Una anciana con andadera, un hombre en silla de ruedas leyendo el periódico local. Todos habían escuchado a Ricardo llamarme conserje. Quiero decir, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Ricardo. ¿Sí? ¿Te quedarás en esa casa solo hasta que pase algo? ¿Hasta que te caigas por las escaleras o olvides apagar la estufa? Nunca he olvidado apagar la estufa. Olvidaste pagar la factura de la luz el mes pasado. Eso era una mentira. Nunca había fallado un pago de servicios en 43 años. Ricardo, dije en voz baja, te estás avergonzando a ti mismo. ¿Me estoy avergonzando yo? Su voz se quebró. Papá, estoy tratando de salvarte de terminar arruinado y sin hogar. Esa casa es tu único activo. Único activo. Valeria retrocedía hacia la puerta. Probablemente debería reprogramar. No, dijo Ricardo. No vamos a reprogramar. El listado sale el lunes por la mañana. Fotos, recorrido virtual, todo.
Se volvió hacia mí. Papá, sé que esto es difícil, pero a veces los hijos adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Hijos adultos, como si él fuera el padre y yo el niño. No estoy pidiendo tu permiso, continuó. Estoy pidiendo tu cooperación. La sala común estaba en completo silencio. Cada residente, cada visitante, cada miembro del personal observaba el desarrollo de esta conversación. ¿Quieres mi cooperación?, le pregunté. ¿Sí? Caminé hacia el teléfono público en la esquina. Viejo teléfono de disco. Probablemente había estado allí desde 1980. Dejé caer 2 monedas. Marqué un número de memoria. ¿Carmen? Soy Manuel. ¿Están hechas esas llamadas? Ricardo se acercó. ¿Papá? ¿Con quién estás hablando? Sí, estoy seguro, dije al teléfono. Lunes por la mañana. ¿Colgué? ¿Quién era?, exigió Ricardo. Alguien que sabe la verdad. ¿Qué verdad? Miré a Ricardo, realmente lo miré, la misma cara que había visto crecer, los mismos ojos que solían iluminarse cuando llegaba a casa del trabajo, las mismas manos a las que había enseñado a lanzar una pelota de béisbol. La verdad sobre quién ha estado cuidando de quién. Valeria ya estaba afuera, caminando rápidamente hacia su auto. Ricardo siguió mi mirada, luego volvió a mirarme. Papá, ¿qué hiciste? Pero ya estaba caminando hacia el ascensor. Las horas de visita terminaron, hijo. El domingo por la mañana trajo visitantes inesperados. Estaba en el comedor, picando unos huevos revueltos que sabían a goma, cuando Carmen apareció en la puerta. ¿Manuel? ¿Tienes compañía? Detrás de ella estaba la doctora Elena Vargas, todavía con su uniforme médico del hospital. Debía haber venido directamente de su turno. ¿Manuel? La voz de Elena era cálida pero preocupada. ¿Cómo te sientes? Como un hombre sobre el que han mentido. Elena miró alrededor del comedor. Otros residentes desayunaban, pero su atención se había desplazado a nuestra conversación. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? Encontramos una sala de visitas vacía cerca de la entrada principal. Carmen cerró la puerta detrás de nosotros. Manuel, dijo Elena. Tu hijo me llamó ayer. Dijo que estabas teniendo algún tipo de episodio. ¿Qué tipo de episodio? Delirios paranoides, afirmando que la gente conspiraba en tu contra. Casi me reí. Mencionó por qué cree que necesito atención supervisada. La expresión de Elena se oscureció. Dijo que te había diagnosticado demencia temprana, problemas de memoria, confusión, comportamiento inapropiado. Y Manuel, nunca te he diagnosticado nada excepto presión alta. Tu última evaluación cognitiva tuvo una puntuación perfecta. Carmen se inclinó hacia adelante. Elena, cuéntale sobre lo otro. ¿Qué otra cosa?, pregunté. Elena dudó. Recibí una llamada esta mañana de Patricia, la coordinadora de ingresos aquí. Quería verificar tu historial médico. ¿Y? Preguntó por tu hijo. Si realmente era médico. Mi pulso se aceleró. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca había oído hablar del doctor Ricardo Torres. Ningún Ricardo Torres en nuestro directorio hospitalario. Ninguna licencia médica en el archivo de la Junta Estatal. La habitación se quedó en silencio. Ella pareció sorprendida. Elena continuó. Aparentemente tu hijo se ha estado presentando como un profesional médico, usando terminología médica, discutiendo protocolos de tratamiento. Carmen asintió. Hay más, Manuel. Hice algunas llamadas ayer después de que hablamos. ¿Qué tipo de llamadas? ¿Recuerdas la solicitud del Club Campestre? ¿La que requiere referencias de carácter? Asentí. Ricardo enumeró 3 referencias. Doctor Roberto Kim del Hospital General. Doctora Luisa Pardo del Hospital de Niños. Doctor Jaime Chen del Centro Médico Universitario. ¿Y? Carmen sonrió con severidad. Ninguno de esos médicos existe, Manuel. Nombres falsos, credenciales falsas, referencias falsas. Las implicaciones me golpearon como una ola. Ricardo no solo me había estado mintiendo a mí, le había estado mintiendo a todos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté.
¿Lo mejor que puedo decir? 13 años desde que dejó la facultad de medicina. Elena sacudió la cabeza. Manuel, no tenía idea. Ha estado usando jerga médica, discutiendo el cuidado del paciente, incluso ofreciendo consultas informales en eventos del hospital. ¿Algún problema legal? Practicar la medicina sin licencia es un delito grave, dijo Elena, pero ha sido cuidadoso. Nunca trató realmente a pacientes. Nunca recetó medicamentos. Solo interpretó el papel. Exactamente. Carmen abrió su bolso, sacó una carpeta. Hay algo más, sobre la casa. ¿Qué pasa con ella? ¿Los documentos del fideicomiso que archivamos hace 18 meses? Ya no son solo teóricos, Manuel. La cláusula de abandono se activó esta mañana a las 8. ¿Qué significa? Significa que la escritura de la casa ya no está a tu nombre. Desde hace 3 horas, pertenece al Fondo de Ayuda Médica Infantil. La miré fijamente. ¿Está hecho? Está hecho. Ricardo puede listarla, mostrarla, incluso aceptar ofertas, pero no puede vender legalmente lo que no posee. Elena parecía confundida. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué cláusula de abandono? Carmen explicó. Después de que Margarita murió, Manuel estaba preocupado por el cuidado al final de la vida. ¿Qué pasaría si su familia alguna vez intentara almacenarlo en algún lugar contra su voluntad? Así que creamos un fideicomiso benéfico con un detonante específico. ¿Qué tipo de detonante? Si Manuel es colocado involuntariamente en cuidados a largo plazo por un miembro de la familia, todos los activos se transfieren automáticamente a la caridad. Es completamente legal. Margarita insistió en ello. ¿Por qué caridad?, preguntó Elena. Pensé en mi oficina del sótano. 847 carpetas. 25 años de dar en silencio, porque la caridad nunca te abandona. Carmen miró su reloj. Manuel, hay una cosa más. El club campestre llamó esta mañana. ¿El del río? Quieren verificar la solicitud de Ricardo, específicamente sus credenciales médicas y referencias de carácter. Elena y yo intercambiamos miradas. ¿Qué les dijiste? Les dije que probablemente deberían hablar contigo directamente. ¿Conmigo? Carmen sonrió. Esperan tu llamada, Manuel. Mañana por la mañana a las 9. Lunes por la mañana, 9:15. Estaba en el teléfono público del vestíbulo de Jardines de Paz, cuando el auto de Ricardo entró chillando al estacionamiento. Había traído refuerzos esta vez, Valeria y 2 hombres en trajes costosos. ¿Señor Torres? La voz en el teléfono era nítida, profesional. Soy Carlos Morales del Club Campestre del Río. Recibimos información interesante sobre la solicitud de membresía de su hijo. A través de las ventanas del vestíbulo, vi a Ricardo discutiendo con Valeria en el estacionamiento. Los 2 hombres de traje estaban tomando fotos del edificio. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Varias preocupaciones, en realidad. Referencias de carácter que no se verifican. Afirmaciones sobre credenciales médicas que no podemos comprobar. Ricardo me señalaba a través de la ventana ahora. Su cara estaba roja de ira. Y francamente, señor Torres, estamos preocupados por los informes de abandono de ancianos. Abandono de ancianos. Colocar a un adulto mayor competente en atención institucional contra su voluntad para obtener ganancias financieras. No es el tipo de comportamiento que asociamos con la membresía del club. Las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe. Ricardo irrumpió, seguido por Valeria y los 2 hombres de traje. «Papá, cuelga el teléfono. Estoy teniendo una conversación». «¿Con quién?» Cubrí el auricular. Carlos Morales. Club Campestre del Río. La cara de Ricardo se puso blanca. ¿El señor Morales? Sí, sigo aquí. ¿Podría esperar un momento? Me volví hacia Ricardo. Estos caballeros solo preguntaban sobre tus referencias de carácter. Papá, cuelga el teléfono. Doctor Roberto Kim del Hospital General. Doctora Luisa Pardo del Hospital de Niños. Doctor Jaime Chen del Centro Médico Universitario. Ricardo dio un paso adelante. Papá, lo curioso de esos doctores, Ricardo. No existen. Valeria parecía confundida. ¿De qué está hablando?
Uno de los hombres de traje, abogados, me di cuenta, se aclaró la garganta. Señor Torres, necesitamos discutir el listado de la casa. ¿Qué, señor Torres? El dueño de la propiedad. Sonreí. Ese sería el fondo de ayuda médica infantil. La boca de Ricardo se abrió. ¿Qué? A partir de ayer por la mañana, a las 8, la escritura de la casa se transfirió automáticamente cuando me abandonaste aquí. Eso es imposible. El primer abogado abrió su maletín, sacó una pila de documentos. En realidad, señor Torres, acabamos de venir del juzgado. Su padre tiene toda la razón. La propiedad ya no está a su nombre. Valeria dio un paso adelante. No entiendo. Tenemos un acuerdo de listado. Tienen un acuerdo para vender una propiedad que ahora es propiedad de una organización benéfica registrada, explicó el abogado. El listado es inválido. Ricardo se volvió hacia mí. Planeaste esto. Me preparé para esto. No puedes simplemente regalar mi herencia. El vestíbulo se había llenado de residentes y personal. La noticia se estaba extendiendo por Jardines de Paz, como un incendio forestal. ¿Tu herencia? Pregunté en voz baja. Esa casa es mi futuro. Tu futuro era la facultad de medicina, Ricardo. ¿Recuerdas los $180,000 que pagué por tu educación? Yo no te pedí que hicieras eso. Tú tampoco me pediste que trabajara en 3 empleos. No me pediste que limpiara pisos hasta la medianoche para que pudiera ser médico. La voz de Ricardo se elevó. Nunca te pedí que sacrificaras todo, ¿no? Solo me pediste que desapareciera en silencio para no sentir vergüenza. Patricia, la coordinadora, se había unido a la multitud. Estaba escuchando atentamente. Señor Torres, le dijo a Ricardo. Ayer me dijo que era un profesional médico. Lo soy. Trabajo en ventas farmacéuticas, pero me dejó creer que era médico. La mandíbula de Ricardo se tensó. Nunca dije que fuera médico. Discutió protocolos de tratamiento. Usó terminología médica. Nos aconsejó sobre las necesidades de atención de su padre. El segundo abogado dio un paso adelante. Señor Torres, tiene licencia para ejercer la medicina en el estado. Eso no es relevante. Es muy relevante si ha estado tergiversando sus credenciales. Patricia miró su portapapeles. Sus formularios de ingreso lo enumeran como el doctor Ricardo Torres, médico cirujano. Eso fue un error. ¿Un error? Vi a mi hijo desmoronarse en tiempo real. 13 años de engaño cuidadoso desenredándose en 5 minutos. La solicitud del club de campo también fue interesante. La voz de Carlos Morales llegó a través del auricular del teléfono que todavía sostenía. Afirmaciones de experiencia médica, referencias de médicos inexistentes. Me puse el teléfono de nuevo en la oreja. Señor Morales, ¿sigue ahí? Estoy aquí, señor Torres, y estoy retirando la solicitud de membresía de su hijo de inmediato. Ricardo se lanzó hacia el teléfono. Déjame hablar con él. No tiene sentido, hijo. Han escuchado suficiente. Valeria estaba retrocediendo hacia la puerta. Estoy cancelando el listado. Esto es demasiado complicado. El primer abogado asintió. Elección inteligente. La propiedad no se puede vender de todos modos. ¿Qué pasa con mi depósito?, exigió Ricardo. ¿Qué pasa con él? Pagué $85,000. Pagó $85,000 por una membresía que obtuvo a través de fraude, explicó el abogado. El club tiene todo el derecho de quedárselo. Ricardo se volvió hacia mí, con los ojos echando chispas. Tú hiciste esto. Arruinaste todo. Me protegí. ¿De qué? De un hijo que se avergonzaba de su padre. El vestíbulo se quedó en silencio. Cada persona en esa sala, residentes, personal, abogados, agente de bienes raíces, estaba viendo esta confrontación. 35 años, continué en voz baja. Le has estado diciendo a la gente que solo era un conserje, como si eso fuera algo por lo que disculparse. Papá, ¿ya sabes? ¿Sabes lo que hice como conserje, Ricardo? Aprendí. Cada noche limpiando esos pisos del hospital observé, escuché. Vi familias ahogándose en deudas médicas. La expresión de Ricardo cambió.
Por primera vez, parecía inseguro. Así que comencé a ayudar. En silencio, anónimamente. 25 años de dar sistemáticamente. Patricia dio un paso más cerca. ¿Qué tipo de donaciones? Facturas médicas, costos quirúrgicos, tratamientos de emergencia que las familias no podían pagar. ¿Cuánto?, preguntó uno de los abogados. $1,947,338. La sala estalló en susurros. Ricardo me miró fijamente. Eso es imposible. Todo está documentado, cada pago, cada familia, cada carta de agradecimiento. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? De ser solo un conserje durante 43 años. De vivir por debajo de mis posibilidades mientras tú vivías por encima de las tuyas. Valeria había dejado de retroceder hacia la puerta. Señor Torres, ¿está diciendo que es millonario? Era. Tiempo pasado. Lo regalé todo. La cara de Ricardo había pasado de rojo a gris pálido. Todo. Cada centavo. La casa era el último activo. ¿Pero qué pasa con tu cuidado? ¿Tu futuro? Miré alrededor del vestíbulo. Residentes en sillas de ruedas. Personal en uniformes. Abogados en trajes caros. Todos mirándome con algo que no había visto en años. Respeto. Mi futuro no está en una cuenta bancaria, Ricardo. Está en 847 familias que saben que a alguien le importó lo suficiente para ayudar. El teléfono en mi mano crujió. Carlos Morales seguía escuchando. Señor Torres, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Creo que el club estaría muy interesado en discutir una membresía honoraria para alguien con sus contribuciones a la comunidad. Miré a Ricardo. Sus sueños de relaciones en el club de campo. Sus planes de credibilidad médica falsa. Toda su identidad construida. Todo derrumbándose a su alrededor. Eso es muy amable, señor Morales. Pero no soy muy buen golfista. La mañana del martes trajo a los niños. Estaba sentado en la sala común leyendo el periódico local cuando los escuché en el vestíbulo. Voces. Muchas voces. Jóvenes. Carmen apareció en la puerta, sonriendo más ampliamente de lo que la había visto en años. ¿Manuel? ¿Tienes visitas? Miré a través de las ventanas del vestíbulo y no podía creer lo que veía. Familias, docenas de ellas. Padres sosteniendo las manos de sus hijos. Adolescentes llevando carteles hechos en casa. Abuelos en sillas de ruedas empujados por hijos adultos. ¿Quiénes son? Son tus familias, Manuel. Mis familias. Carmen me llevó a la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron y salía un mar de rostros que reconocí de fotografías guardadas en carpetas Manila. La familia Vargas. La pequeña Sofía, ahora de 12 años, sana y fuerte. Sus padres sosteniendo una pancarta. Gracias, Ángel Guardián. La familia Gómez. Jaime, quien había necesitado quimioterapia hace 3 años. 15 años ahora, con el cabello crecido, de pie con su madre. Carmen, mi Carmen, quien había ayudado a coordinar todo. Los Jiménez, los Álvarez, los Mier. 847 familias y parecía que la mitad de ellas había venido. Una camioneta de noticias estaba estacionada al otro lado de la calle. Canal 7 Noticias. Un reportero estaba configurando el equipo, el operador de cámara ajustando los ángulos. ¿Señor Torres? Una joven se acercó con un micrófono. Soy Susana Chan del Canal 7. ¿Podríamos tener un momento? Antes de que pudiera responder, una niña pequeña se soltó de la multitud y corrió hacia mí. Tal vez 6 años, con coletas rebotando. ¿Eres el guardián?, preguntó. Me arrodillé a su nivel. ¿Cómo te llamas, cariño? Emma Rodríguez. Pagaste por mi cirugía de corazón cuando tenía 3 años. Mi garganta se cerró. El archivo Rodríguez. Procedimiento cardíaco de emergencia. $18,000. Te recuerdo, susurré. La madre de Emma apareció, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Torres, nunca supimos cómo agradecerle. Más niños se acercaban, adolescentes, adultos jóvenes, algunos con sus propios hijos ahora. ¿Cómo se enteraron?, le pregunté a Carmen. ¿Registros del hospital?
La doctora Elena ayudó a armar el rompecabezas. Sus pagos anónimos se remontan a la misma cuenta. ¿Pero el secreto? Manuel, ha sido expuesto. Ella sonrió. De la mejor manera posible. Fue entonces cuando lo vi. Ricardo, parado al borde de la multitud, mirando. Había llegado en su auto lujoso, probablemente esperando atraparme a solas para otra discusión sobre la casa. En cambio, estaba viendo a 200 personas que me conocían como algo que él nunca había imaginado. Un héroe. ¿Papá? Se acercó lentamente, con la confusión escrita en su rostro. La multitud se separó para dejarlo pasar. Las conversaciones se calmaron. Ricardo, me puse de pie. Conoce a mi verdadera familia. Un adolescente dio un paso adelante, tal vez 17 años, alto, constitución atlética. ¿Es usted el hijo del señor Torres?, le preguntó a Ricardo. Sí, soy David Vargas, sobrino de la doctora Elena. El señor Torres pagó el tratamiento contra el cáncer de mi mamá hace 4 años. Ricardo me miró. Tratamiento contra el cáncer. $65,000, continuó David. El seguro negó la terapia experimental. El señor Torres cubrió todo. Una mujer de unos 40 años se acercó. Soy Luisa Jiménez. El señor Torres pagó la matrícula de la escuela de medicina de mi hija. Ella es enfermera pediátrica ahora. Matrícula de la escuela de medicina. Recordé ese archivo. Estudiante excepcional no podía pagar la deuda. ¿Cuánta matrícula?, preguntó Ricardo en voz baja. 4 años, beca completa, $87,000. La cara de Ricardo se puso pálida. Más de lo que había costado su título médico falso. Más familias compartieron sus historias. La familia Chen. Facturas de la sala de emergencias después de un accidente automovilístico. La familia Telles. Gemelos prematuros en la UCI neonatal. La familia Bravo. Medicamentos para la diabetes de su abuela. Cada historia, cada familia, cada vida que yo había tocado en silencio. Ricardo estaba en medio de todo, escuchando, realmente escuchando. Tal vez por primera vez en 35 años. Señor Torres, la reportera tenía su micrófono listo. ¿Puede contarnos sobre sus donaciones benéficas? No hay mucho que contar. ¿Casi $2 millones en 25 años? Eso es extraordinario. Me encogí de hombros. Un conserje de hospital ve muchas familias en crisis. A veces puedes ayudar, a veces debes hacerlo. ¿Pero por qué anónimamente? Porque no se trataba de reconocimiento, se trataba de necesidad. Ricardo se acercó más. «Papá, ¿de dónde sacaste esa cantidad de dinero?» Lo miré, realmente lo miré. Mi hijo, que había estado avergonzado del trabajo de su padre durante décadas, de ser un conserje, Ricardo. Pero los conserjes no ganan. Este conserje sí, 43 años, 3 trabajos, sin vacaciones, sin autos nuevos, sin membresías de clubes de campo. La multitud escuchaba atentamente. Cada turno de horas extras, cada trabajo de fin de semana, cada centavo que no gasté en mí mismo, lo invertí. Mercado de valores, fondos mutuos, nada lujoso, solo ahorro constante. Durante 25 años, durante 43 años, hasta que tuve suficiente para empezar a ayudar. La doctora Elena Vargas emergió de la multitud, todavía en su uniforme médico. Manuel ha sido el benefactor secreto de nuestro hospital, anunció. La renovación del ala cardíaca, el nuevo equipo pediátrico, el Fondo de Asistencia Financiera de Emergencia, todas donaciones anónimas de Manuel Torres. Ricardo la miró fijamente. ¿Cuánto? ¿Incluyendo asistencia familiar directa? Casi $2 millones. La reportera giró su micrófono hacia Ricardo. ¿Cómo se siente al enterarse de la filantropía de su padre? Ricardo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo no sabía. A su padre lo llaman el ángel guardián de la ciudad. ¿Estaba al tanto de su trabajo caritativo? No. ¿Qué pensaba que hacía con sus ingresos? Ricardo miró a la multitud de rostros, todos mirándolo.
todos esperando su respuesta. Pensé que era solo un conserje. Las palabras quedaron en el aire como una condena. Un hombre de mediana edad dio un paso adelante. Solo un conserje. Señor, su padre salvó la granja de mi familia. El tratamiento contra el cáncer de mi esposa nos habría llevado a la bancarrota. Su padre pagó $38,000 de su propio bolsillo. Sin preguntas, sin publicidad, solo pura generosidad. La voz de Ricardo se quebró. $38,000. Su padre es la razón por la que mi esposa está viva hoy. Más voces se unieron. Pagó la silla de ruedas de mi hija. Cubrió la insulina de mi hijo durante 2 años. Salvó nuestra casa de la ejecución hipotecaria cuando mi esposo estaba en la UCI. Ricardo giró en un círculo lento, asimilando cara tras cara. Cada persona representaba un archivo de mi sótano. Cada historia era una familia a la que había ayudado, mientras él estaba ocupado avergonzándose de su viejo. Señor Torres, continuó la reportera, entendemos que recientemente transfirió su casa a la caridad. ¿Puede contarnos sobre eso? Mi hijo necesitaba el dinero para cosas más importantes. ¿Qué tipo de cosas? Miré a Ricardo. Estaba sacudiendo la cabeza ligeramente, suplicando con los ojos. Membresía del club de campo, dije en voz baja. Avance social. El tipo de relaciones que abre puertas. Las cejas de la reportera se alzaron. Renunció a una casa de $2,5 millones para que su hijo pudiera unirse a un club de campo. Renuncié a una casa para que mi hijo pudiera aprender lo que realmente importa. Ricardo dio un paso adelante. Papá, por favor. Cuéntale sobre la Facultad de Medicina, Ricardo. Papá, no lo hagas. Cuéntale sobre los $180,000. Los 3 trabajos. Las semanas de 40 horas que se convirtieron en semanas de 80 horas. Los hombros de Ricardo se hundieron. Papá, cuéntale sobre el diploma falso en tu armario. La multitud se quedó en silencio. Ricardo miró alrededor a las 200 caras, todas mirándolo con creciente comprensión. Me salí, susurró. Más fuerte, hijo. Me salí de la Facultad de Medicina. Hace 13 años. La reportera se inclinó. ¿Pero se ha estado presentando como un profesional médico? Trabajo en ventas farmacéuticas. ¿Con un título médico falso? Ricardo asintió miserablemente. Carmen dio un paso adelante. Manuel, hay algo más. Sostenía un gran sobre Manila. El Fondo de Ayuda Médica Infantil me pidió que entregara esto personalmente. ¿Qué es? La escritura de tu casa. Ha sido renombrada. Abrí el sobre. Documentos oficiales, membrete legal, sellos del secretario del condado. Centro Médico Familiar Torres. Leí en voz alta. La multitud estalló en vítores. Va a ser una clínica gratuita, explicó Carmen, para familias que no pueden pagar atención médica, nombrada en honor a sus 25 años de servicio. Miré los documentos. Mi casa, la casa que Ricardo quería vender por dinero para el club de campo, iba a ayudar a las familias para siempre. Ricardo estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas, pero lágrimas al fin y al cabo. Papá, lo siento. ¿Lo sientes por qué? ¿Por estar avergonzado? ¿Por mentir? ¿Por no ver lo que estabas haciendo? Miré a mi hijo, de 35 años, llorando frente a 200 extraños. Ricardo. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo se ve un médico de verdad? Señalé a la multitud que nos rodeaba. La doctora Elena, que trata a pacientes independientemente de su capacidad de pago. Elena dio un paso adelante, sonrió. La enfermera Jiménez, que trabaja turnos dobles para cubrir unidades con poco personal. Luisa Jiménez saludó desde la multitud. El doctor Rodríguez, que es voluntario en clínicas gratuitas los fines de semana. Un hombre de unos 50 años levantó la mano. Estos son verdaderos profesionales médicos, hijo. No compraron sus credenciales, se las ganaron. Ricardo asintió, secándose los ojos. La reportera seguía grabando. Señor Torres, ¿qué sigue para usted?
Miré a las familias, a los niños, a los rostros llenos de gratitud. Creo que me quedaré en Jardines de Paz por un tiempo. ¿En serio? Resulta que hay mucha gente aquí que necesita ayuda. Y soy bueno ayudando a la gente. Ricardo se acercó más. Papá, sobre la casa. ¿Qué pasa con ella? Estaba equivocado. Fui egoísta, lo fuiste. Eras mi hijo. Todavía lo eres. ¿Puedes perdonarme? Puse mi mano en su hombro. Ricardo, el perdón no es algo que te ganas. Es algo que aceptas. No me lo merezco. Ninguno de nosotros merece las cosas buenas que obtenemos. Eso es lo que las hace buenas. La multitud comenzaba a dispersarse. Familias tomando fotos, niños recolectando autógrafos, reporteros realizando entrevistas. Pero Ricardo y yo estábamos juntos en medio de todo. ¿Papá? ¿Sí? Quiero ayudar. ¿Ayudar con qué? El centro médico, la clínica, lo que sea que estés haciendo a continuación. Estudié su rostro. Remordimiento real. Determinación real. ¿Estás seguro? He pasado 13 años fingiendo ser alguien que no soy. Tal vez es hora de convertirme en alguien de quien pueda estar orgulloso. Sonreí. Eso suena como un buen plan. La mañana del miércoles trajo a los abogados, no los abogados de Ricardo, los míos. Estaba en el comedor de Jardines de Paz cuando Patricia me encontró. ¿Señor Torres? Hay algunas personas aquí para verlo. 3 personas en trajes de negocios, profesionales, eficientes, llevando maletines que parecían indicar que hablaban en serio. Señor Torres, soy David Ríos de la Sociedad de Asistencia Legal. Ella es Amanda Flores de la Oficina del Fiscal General del Estado. Y Jaime Wilson de la Junta de Licencias Médicas del Estado. Se sentaron frente a mí en la pequeña mesa del comedor. Otros residentes fingían desayunar mientras obviamente escuchaban. Entendemos que ha sido víctima de fraude médico, dijo Ríos. ¿Cómo es eso? Amanda Flores abrió su maletín. Su hijo ha estado tergiversando sus credenciales médicas durante más de una década. Eso es un delito grave. ¿Qué tipo de delito? Hacerse pasar por un profesional médico es un delito grave en este estado. Fraude en la solicitud de membresías profesionales. Potencialmente ejercer la medicina sin licencia. Jaime Wilson se inclinó hacia adelante. Señor Torres, necesitamos su cooperación para la investigación. ¿Qué tipo de cooperación? Documentación. Evidencia de las tergiversaciones de su hijo, particularmente relacionadas con su atención médica y la colocación en el asilo. Pensé en el diploma falso, las referencias falsificadas, las mentiras sobre mi capacidad mental. ¿Qué le pasa a Ricardo? Eso depende del alcance del fraude, explicó Flores. En el mejor de los casos, sanciones civiles y restitución. En el peor de los casos, cargos penales y tiempo en la cárcel. Ríos sacó un documento legal. También necesitamos discutir el fideicomiso benéfico. La transferencia de la casa parece haberse ejecutado correctamente, pero queremos asegurarnos de que no hubo coerción involucrada. Ninguna coerción. Establecí el fideicomiso voluntariamente hace 18 meses. ¿Con plena comprensión de las consecuencias? Completamente. Wilson abrió su propia carpeta. Hay otro asunto. El Club Campestre del Río ha presentado una queja formal ante nuestra oficina. ¿Qué tipo de queja? Fraude. Su hijo usó credenciales médicas falsas para obtener la membresía. Depósito de $85,000 obtenido mediante engaño. Silbé suavemente. ¿Qué quiere el club? Restitución completa, más honorarios legales, más daños por perjuicio a la reputación. Flores asintió. La exposición total podría superar los $200,000. ¿Ricardo tiene esa cantidad de dinero? No según sus estados financieros. Ríos se reclinó. Señor Torres, su hijo enfrenta consecuencias legales y financieras significativas. ¿Está preparado para eso? Pensé en las familias afuera ayer. 200 personas cuyas vidas habían mejorado gracias a alguien que nunca habían conocido. Niños que estaban vivos porque un conserje decidió ayudar. Estoy preparado para lo que venga.
incluso si significa que su hijo vaya a prisión. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Flores tomó notas en su blog legal. Necesitaremos que testifique si esto va a juicio. ¿Sobre qué? Las tergiversaciones médicas, las afirmaciones falsas sobre su capacidad mental, el abandono por lucro financiero. Testificaré. Wilson cerró su carpeta. Hay una cosa más. ¿La compañía farmacéutica donde trabaja su hijo? Han lanzado su propia investigación. ¿Sobre qué? Si ha estado tergiversando sus credenciales ante los consultorios médicos, reclamando experiencia médica que no posee. ¿Qué significaría eso? Despido. Posiblemente cargos penales por fraude comercial. Asentí lentamente. ¿Algo más? Río sonrió con severidad. El periódico local quiere hacer una historia de seguimiento sobre la transferencia de la casa, el centro médico, sus donaciones benéficas. ¿Qué hay con eso? Lo llaman el regalo final del guardián. Pieza de interés humano sobre la generosidad auténtica versus el estatus falso. ¿Quieren entrevistarme? Quieren entrevistar toda su historia. Los 25 años de dar, la asistencia secreta, el sacrificio final por una familia desagradecida. Flores levantó la vista de sus notas. Sería un testimonio poderoso para la fiscalía y devastador para Ricardo. Sí. Me recosté en mi silla, alrededor del comedor. Otros residentes escuchaban abiertamente ahora. Esto no se trataba solo de mi familia, se trataba de justicia. Programen la entrevista, dije. Ríos asintió. Coordinaremos con el reportero. ¿Cuándo comienzan los procedimientos legales? Los cargos formales se presentarán dentro de la semana. Las demandas civiles probablemente dentro del mes. Flores se puso de pie. Señor Torres, quiero que sepa que lo que ha hecho por esta comunidad es notable. 847 familias, casi 2 millones en asistencia. No se trataba del dinero, no, pero se trataba del principio, y los principios importan. Wilson me estrechó la mano. El centro médico que lleva su nombre ayudará a miles de familias más. Eso es un legado. Después de que se fueron, me senté solo en el comedor. Afuera, la primavera llegaba a la ciudad. Árboles brotando, flores floreciendo, la vida continuando. Ricardo enfrentaría consecuencias, serias. Pero tal vez las consecuencias eran lo que necesitaba para encontrar el camino de regreso a la persona que solía ser. La persona que yo había criado antes de las mentiras, antes de la vergüenza, antes de las credenciales falsas y los sueños de club de campo. La justicia no era venganza, era rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas era el primer paso hacia la redención. Para el viernes, la historia se había vuelto viral. Estaba en el vestíbulo de Jardines de Paz, cuando Carmen llegó con su computadora portátil. Manuel, tienes que ver esto. El artículo del periódico había sido recogido por medios de noticias nacionales, todos con variaciones del mismo titular. Conserje Ángel Guardián. Pierde casa ante hijo desagradecido. El video de la conferencia de prensa del martes tenía 3 millones de visitas en Internet. Mira los comentarios, dijo Carmen, desplazándose hacia abajo. Mi padre también era conserje. Esta historia me hizo llorar. Manuel Torres, es como se ve el verdadero heroísmo. Ese hijo debería avergonzarse de sí mismo. 2 millones de dólares en caridad del salario de un conserje. Este hombre es un santo. Pero no era solo atención en línea. Manuel, las donaciones están llegando a raudales. ¿Qué donaciones? Al Centro Médico Familiar Torres. La gente está enviando dinero de todo el país. $5, $50, algunos hasta 5,000. ¿Cuánto en total? Carmen sonrió. ¿A partir de esta mañana? $437,000. Miré la pantalla. ¿En 3 días? La gente está inspirada por tu historia. Quieren ser parte de algo bueno. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El teléfono público en el vestíbulo que se había convertido en mi oficina no oficial. ¿Manuel Torres? ¿Papá?
La voz de Ricardo era apenas un susurro. «Ricardo, ¿viste las noticias?» «Las vi». Larga pausa. «Papá, perdí mi trabajo». «No me sorprendió». «¿Qué pasó?» «La farmacéutica Walton me despidió ayer. Dijeron que había estado tergiversando mis credenciales ante los consultorios médicos». «¿Lo habías hecho?» Otra pausa. «Sí. Al menos ahora estaba siendo honesto». «También están exigiendo restitución», continuó Ricardo, «por cualquier comisión de ventas basada en representaciones fraudulentas». «¿Cuánto?» $83,000. Hice las cuentas. 83,000 a la farmacéutica, 200,000 al club campestre. Honorarios legales además de eso. «Estás en la quiebra», dije. «Peor que en la quiebra. Papá podría ir a prisión». A través de las ventanas del vestíbulo, podía ver camionetas de noticias en el estacionamiento, reporteros entrevistando a residentes, obteniendo tomas de reacción, construyendo la narrativa. «Ricardo, ¿desde dónde llamas?» «Desde mi apartamento, por ahora. Probablemente pueda pagar el alquiler por otro mes, luego...» «¿Luego qué?» «No lo sé». Por primera vez en semanas, mi hijo sonaba asustado, realmente asustado. «¿Papá? Sé que no tengo derecho a preguntar, pero... ¿qué? ¿Hay alguna forma de deshacer la transferencia de la casa? ¿Recuperar algo de dinero para la defensa legal?» Miré a Carmen, que escuchaba a mi lado de la conversación. «Ricardo, la casa pertenece a la caridad ahora. Va a ayudar a familias que no pueden pagar atención médica. Lo sé, pero familias como las que he estado ayudando durante 25 años. Papá, entiendo eso, pero enfrento un tiempo serio en la cárcel». «Estás enfrentando consecuencias». Silencio en la línea. «Ricardo, déjame preguntarte algo. Esas 847 familias a las que ayudé, ¿enfrentaron alguna de ellas consecuencias graves si yo no intervenía?» «Eso es diferente». «¿Cómo?» «Ellas no eligieron sus situaciones. Emergencias médicas, accidentes, cosas fuera de su control, y tú elegiste las tuyas». Más silencio. «Papá, cometí errores. Tomaste decisiones. Mentir sobre tu educación. Tergiversar tus credenciales. Abandonar a tu padre por dinero. Lo sé. Cada elección llevó a la siguiente elección. Cada mentira requirió mentiras más grandes. Lo sé». Carmen me mostraba más cobertura de noticias en su computadora portátil. La compañía farmacéutica de Ricardo había emitido una declaración distanciándose de las prácticas fraudulentas de los empleados. La Junta Médica Estatal estaba lanzando una investigación más amplia sobre la tergiversación de credenciales. «Ricardo, estás en todas las noticias». «Lo sé, es humillante». «Bien». «¿Bien?» La vergüenza es el comienzo de la sabiduría. Has estado viviendo sin vergüenza durante 13 años. «Papá, no puedo pagar un abogado. El defensor público está abrumado. Estoy viendo un tiempo serio de prisión». Pensé en los $437,000 en donaciones. Dinero de extraños inspirados por la historia de un conserje. «Ricardo, hay algo que necesitas entender». «¿Qué?» «No transferí esa casa para castigarte. ¿No lo hiciste? La transferí para salvarte». «¿Salvarme de qué?» «De convertirte en alguien con quien no podrías vivir». Carmen señalaba la pantalla de su computadora portátil. Una noticia del periódico local. Centro médico local recibe $500,000 en donaciones. «Papá, no entiendo». «Estabas desapareciendo, Ricardo. Pieza por pieza, mentira por mentira. El verdadero Ricardo, el niño que crié, estaba siendo enterrado bajo la vida de otra persona. Pero las consecuencias te destruirán o te rehacerán. Tu elección». Larga pausa. «¿Papá?» «¿Sí? Quiero arreglar esto. Entonces arréglalo». «¿Cómo?» Miré alrededor del vestíbulo. Residentes en sillas de ruedas, personal en uniformes, reporteros con cámaras. Todos ellos parte de una historia sobre lo que realmente importaba. Empieza diciendo la verdad. Toda ella. A todos. Incluso si empeora todo. Especialmente si empeora todo. «¿Papá?» «¿Sí?»
Te quiero. Sé que lo haces, hijo. Es por eso que esto va a funcionar. 6 meses después, el Centro Médico Familiar Torres abrió un martes por la mañana en septiembre. Sol brillante de otoño. Aire fresco. Clima perfecto para nuevos comienzos. Yo estaba de pie en el vestíbulo de lo que solía ser mi casa, viendo a las familias registrarse para citas médicas gratuitas. El sótano donde había guardado mis archivos secretos era ahora una farmacia que dispensaba medicamentos al costo. Ricardo entró por la puerta principal exactamente a las 9. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero de alguna manera más sólido, real de una manera que no había sido en años. Hola, papá. Hola, hijo. Llevaba jeans y una camisa sencilla con botones. No más trajes caros. No más credenciales médicas falsas. Solo Ricardo Torres, coordinador de voluntarios comunitarios para el Centro Médico Familiar Torres. ¿Cómo fue la sentencia?, pregunté. 2 años de libertad condicional. 500 horas de servicio comunitario. Restitución completa a la farmacéutica y al club de campo. ¿Cómo estás pagando la restitución con un salario de voluntario? Ricardo sonrió, muy lentamente. Pero pagaré cada centavo. ¿Bien? Caminamos juntos por el centro médico. Salas de examen donde solía estar mi dormitorio. Una sala de espera en lo que una vez fue mi sala de estar. Niños jugando en el espacio que solía albergar mi televisión. La doctora Elena dice que estamos viendo 60 familias a la semana ahora, dijo Ricardo. Eso es bueno. El fondo de donaciones ha subido a $800,000. La gente sigue enviando dinero. Eso es muy bueno. Nos detuvimos frente a una exhibición en la pared. Fotografías de las familias a las que había ayudado durante 25 años. 847 historias de asistencia silenciosa. Papá, necesito decir algo. ¿Está bien? Pasé 35 años avergonzándome de quién eras. Ahora paso cada día tratando de convertirme en la mitad del hombre que eres. Miré a mi hijo. Verdadera humildad en sus ojos. Verdadero propósito en su voz. Ricardo, no necesitas convertirte en mí. Necesitas convertirte en ti. ¿Quién soy yo? Eres el hombre que va a ayudar a las próximas 847 familias. Caminamos afuera juntos. El letrero sobre la entrada decía Centro Médico Familiar Torres, donde todos merecen atención. Papá, una pregunta más. Dispara. ¿Alguna vez te arrepientes de renunciar a la casa, el dinero, todo? Miro hacia atrás al edificio que solía ser mi hogar. Ahora era algo mejor. Ricardo, pasé 70 años acumulando cosas. Ahora puedo pasar el tiempo que me quede regalándolas. Eso no responde a mi pregunta. Sonreí. Sin arrepentimientos, hijo. Solo gratitud. ¿Por qué? Por tener suficiente para dar. Y por finalmente tener un hijo que entiende por qué eso importa. Si estás viendo esta historia, quiero que pienses en alguien en tu comunidad que merezca reconocimiento. Alguien haciendo un buen trabajo sin buscar crédito. Alguien como la persona que solía ser. Invisible pero esencial. Cuéntame sobre ellos en los comentarios abajo. Asegurémonos de que los verdaderos héroes no permanezcan ocultos nunca más.